Queridos hermanos, muy buenos días. Estamos aquí una vez más, Día del Señor, delante de Él y delante de ustedes para dar esta lección bíblica que nos corresponde hoy acerca del libro de Génesis, del cual hemos estado hablando desde que comenzó el año. En el caso de hoy nos corresponde la lección número 20. Jacob regresa a Betel y comprende desde el capítulo 34, aunque de él nada más vamos a hacer referencia, hasta el capítulo 36 de Génesis. Vamos a concentrarnos en el 35 y algo del 36 también. La clase de hoy, la lección de hoy no es tan rica en acontecimientos, no es tan histórica como otras, que es más narrativa, pero se nos va a dar a una circunstancia importante y yo quiero que ustedes recuerden siempre algo que les digo y les repito: cuando estemos estudiando la Biblia tenemos que situarnos en el momento y en el lugar en que estamos estudiándola, para tener una idea de cuál era la cultura, cuál era la situación que había en la mente de aquellas personas. Por ejemplo, el caso del significado de los nombres y cosas así, que se ha ido borrando un poco con el paso del tiempo, y las cosas culturales de los israelitas. Y tenemos que entender que Dios hace todas las cosas por una razón, con un propósito, y tenemos que ver cuál es ese propósito reflejado en la situación de la cual estamos hablando. Dicho esto, como un preámbulo, estamos situados en el libro de Génesis otra vez, a partir del capítulo 34, nada más que para hacer referencia a él. La lección se llama Jacob regresa a Betel, y regresa porque acuérdense que cuando Jacob había pasado de su tierra, de allí de Canaán, para ir hasta Aram, a casa de la familia de su madre, huyendo de su hermano Esaú, él había puesto su cabeza allí, se le había aparecido Dios, le había hablado de su pacto con su padre Isaac, con su abuelo Abraham, y el pacto que él quería tener con él si le obedecía. Y Jacob había reconocido la presencia de Dios en este lugar y le había puesto por nombre Betel, había derramado aceite de lo que él traía allí, de lo poco que él tenía arriba de una piedra, y había declarado que Jehová iba a ser su Dios, y le puso a este lugar Betel, o casa de Dios, aunque el lugar se llamaba Luz. Lo cierto es que quedó todo aquello allí, y hubo una promesa de su parte, un compromiso de parte de Jacob de regresar allí. Y vamos a ver hoy cómo se cumple este compromiso y cómo Dios le ratifica a Jacob su pacto. Y alguno me dirá: ¿y por qué tanta ratificación? ¿Por qué tanta confirmación? El problema está, hermanos, en que Dios promete y siempre cumple. A Dios no se le olvidan las cosas, a Dios no se le olvidan sus promesas, pero al hombre sí. Y cuando Dios ratifica y cuando Dios confirma un pacto, una promesa, lo mismo en el tiempo de antes que en este tiempo de ahora, es porque Él quiere estar claro de que nosotros no nos olvidemos de que las cosas son así. No es por Él, es por nosotros. ¿Ok? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Cuando nosotros terminamos la clase anterior, y pues vamos a decir la verdad central de esta lección, el relato del regreso de Jacob a Betel señala la actitud con la cual debemos acercarnos para adorar a Dios. Y este es el punto central de esta lección, la actitud de adoración. Dejamos la lección anterior en el encuentro o reencuentro entre Jacob y Esaú, cuando Esaú le dijo: vamos juntos, y él dijo: no puedo ir al paso tuyo, que tienes solamente hombres de guerra contigo. Yo tengo familia, tengo niños pequeños, tengo ganado y tengo que ir más despacio. Él nunca regresa con Esaú, su hermano, al mismo lugar donde era. Esaú regresó a Seir. Sin embargo, Jacob pasó por Sucot, tuvo ahí una estancia y llegó hasta Siquem, y derramó allí libación y erigió un altar allí. Habíamos terminado en el versículo 20 del capítulo 33, y lo llamó él Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel. Así que hasta ahí habíamos llegado en la clase anterior, y vamos a ver en esta lección qué cosa es lo que va a pasar. Tiene 3 puntos. Jacob regresa a Betel, a Jehová ratifica su pacto con Jacob, y Raquel muere al nacer Benjamín. Bueno, que es la nota triste de la lección. Vamos a aclarar que ratificar no es lo mismo que rectificar. Rectificar significa corregir algo que no estaba bien. Ratificar implica confirmar algo que ya se había dicho o algo que ya se había hecho. Se ratifica, se confirma, ¿ok? O sea que en un caso es corregir y en el otro caso es confirmar. Son dos palabras que se parecen al decirlas, pero no es exactamente lo mismo. Cuando decimos que Dios ratifica o que Jehová ratifica su pacto, es que lo está, ¿qué cosa? Confirmando, ¿ok?
Cuando Jacob llega con su familia a establecerse en Siquem, ocurre un hecho que para la lección pasa desapercibido porque no nos toca decirlo, pero para mí es importante señalar todo el capítulo 34, habla de esto. Bueno, en primer lugar la Biblia dedica un capítulo completo a esto, y en segundo lugar la importancia que tiene es que después, cuando comienza el capítulo 35, nos vamos a dar cuenta de una de las razones por las cuales Dios le dijo a Jacob que saliera de allí de Siquem. Él estuvo un tiempo allí, pero su hija Dina, que no se nos había hablado de ella hasta ahora, se nos hablaba de los 11 hijos que había tenido allá en Harán, pero no de Dina. Y es que ustedes saben que las mujeres eran menos mencionadas, no tenían parte en lo que era la descendencia directa. Sin embargo, es importante que sepamos que en este caso ella dice que salió un día, iba dando un paseo, dice que para ver a las hijas del país, a ver las costumbres, etc. El príncipe de aquella tierra, el hijo del rey, la vio, se enamoró de ella, pero cometió un error. Y el error que cometió fue que se llegó a ella, o sea, cometió un acto de fornicación con esta muchacha. Muy difícilmente podemos culparla a ella en la situación en que había en aquel momento, y siendo el príncipe y demás. Esto lo vemos repetidas veces en la Biblia. Él comete este acto vil con ella y la deshonra, y entonces ella vuelve deshonrada a su casa. Eso era un problema tremendo para su padre, su madre, sus hermanos, etc. Y entonces dice que Jacob le dijo: bueno, Dina, esto es así, vamos a ver cómo resolvemos este asunto. Y aquello de momento se queda así hasta que viene aquel hombre, le habla a su padre, el rey viene a interceder por él para que se la dé por mujer. A nosotros nos parecería algo, bueno, está bien, cometió la acción mala y ahora viene a rectificarla. Rectificar es de sabio. Si bien el contexto de lo que es la violación, vamos a decir así, en este caso es una cosa fea para el tiempo nuestro, en el tiempo en que estamos hablando era insufrible, era una cosa que no tenía cómo pagar después que una virgen quedaba deshonrada de esta manera. Y así lo vio la familia de Jacob. Y dos de los hijos de Jacob, que lo dice acá, ¿verdad? Dos de los hijos de Jacob, Judá fue uno, segundo no recuerdo quién era, vinieron y dice que Simeón y Judá vinieron y dijeron: no, vamos a Simeón y Leví. Simeón y Leví eran hijos de Lea, eran hijos de la misma madre, y eran dos de los mayores. Simeón era el segundo, Leví era el tercero, y entonces dice que hacen un pacto de vengarse de la deshonra de su hermana Dina. Cuando ellos vienen, él viene a pedirla, Jacob se la concede, y ellos dicen: bueno, sí, pero la cosa es que tenemos costumbres y tiene que circuncidarse todo varón. El asunto de la circuncisión, que hoy en día usted va a un hospital y usted se la hace con anestesia y recuperación y todas estas cosas quirúrgicas, en ese tiempo era como una piedra de pedernal y malamente te desinfectaban allí. Aquello era tremendo, había dolores por lo menos 2 o 3 días, y entonces ellos aprovechan esta circunstancia para matar al príncipe, al rey, a todo el que se le puso por delante. Obviamente no es un reino muy poderoso, pero pasa esto y hacen una venganza allí sin saberlo su padre Jacob. Cuando Jacob se entera, y estamos hablando ya del 30, de los versículos finales del capítulo 34, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. O sea, a Jacob le entra un lógico temor por lo que habían hecho sus hijos, porque entonces, no sé si ustedes saben, y deben saberlo, que en este tiempo estas naciones hacían alianzas una con la otra, y este hombre, Jacob, había llegado nuevo allí, se había establecido. Pasa esto y lo iban a mirar como el forastero que hizo esta cosa. Las noticias no siempre se dan como se tienen que dar, y quedaba Jacob en descrédito y lo iban a mirar con malos ojos, y en cualquier momento iban a tomar una venganza a ellos mismos, ¿no? Y ellos responden lógicamente: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Bueno, este episodio al cual estamos haciendo una breve referencia nos dice que de alguna manera, me dice a mí, y creo que estoy en lo cierto, que de alguna manera había un plan de Dios para que Jacob no se quedara ahí. O sea, si bien es cierto que muchos años más tarde el pueblo de Israel ya formado regresa a esta tierra para tomar posesión de ella y echa a través de la fuerza a todas estas naciones de delante de ellos para tomar posesión de esta tierra que Dios le ha prometido desde Abraham,
También es cierto que en este momento no era el momento para esto, no estaba preparado Jacob, sencillamente Jacob estaba allí y se fue a morar en el medio de esta gente porque no sabía dónde. Él estaba esperando que Jehová le dijera dónde iba a ir. Y en este capítulo de esta lección, capítulo 35, vamos a ver cómo Dios le dice a Jacob que no permanezca allí, y la situación que se usa es la situación de Dina. Yo no estoy diciendo que Dios propició esto, yo lo que estoy diciendo es que Dios de alguna manera quiso dar una lección a Jacob para que Jacob saliera de este lugar, y fue así. Estos son los hijos de Jacob, toman venganza por la deshonra de su hermana, y entonces esto hace a Jacob abominable ante los ojos de aquella gente que estaban allí. Entonces, bueno, si vamos a comenzar en el capítulo 35, después que pasa todo aquello, y repito, es bueno porque la clase comienza en el 35, pero si no conocemos esto que pasó, no sabemos por qué razón Jacob podía haberse hecho abominable, podía haberse hecho odioso a los habitantes de aquella tierra donde él había ido a establecerse. Dijo Dios a Jacob, versículo 1, levántate y sube a Betel. Era como un colladito ahí, era un lugar un poco más alto, ¿verdad? Betel, y quédate allí, y allí haz un altar al Dios que se te apareció o que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Habían pasado más de 20 años, había pasado tiempo, ¿verdad? El único que decía que 20 años no era nada era Carlos Gardel cuando cantaba aquel tango, ¿verdad? Lo cierto es que 20 años son 20 años y pasan muchas cosas, pero Jacob no podría olvidar jamás el día que él cambió su vida porque Dios se le apareció en aquel mismo lugar. Y entonces ahora Dios le estaba diciendo que subiera allí y que allí le hiciera un altar, y allí iba, o cerca de allí, a habitar Jacob con su familia. Y dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitar los dioses ajenos. O sea, ahora vamos a pasar allí. Dios le dice a Jacob que vaya para allí. Jacob no pone pretextos. De hecho, Jacob sabía que tenía que salir de aquel lugar, pero para él era algo reconfortante que Dios ya le estuviera confirmando que él tenía que salir de allí y le estuviera diciendo para dónde iba. Recuerden a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diré, y ahora Jacob está haciendo más o menos lo mismo en otras circunstancias, pero está creyendo a Dios. ¿Y qué es lo que hace? En el versículo 2, y para mí esta es la parte central de la lección, como les decía ahorita, y oigan esto que vamos a hablar sobre esto. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, los pastores de las ovejas, los criados, etcétera, etcétera: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Dios le da una orden a Jacob, y Jacob le da una orden a su familia y a todos los que estaban con él. Él tenía la responsabilidad de acatar la orden de Dios. Pero como ya él sabía que él iba a Betel primeramente a adorar a Dios, primeramente a levantar un altar a Dios y ofrecer sacrificios allí, él sabía que aquello no era cosa ligera. Por tanto, él tenía que preparar las cosas adecuadamente. Y yo diría que el tema central de la lección es cómo estamos preparados nosotros para acercarnos a Dios. Y a mí me maravilla y al mismo tiempo me espanta ver cómo algunas personas o algunos llamados cristianos, incluso algunos hermanos nuestros, no ven la importancia que tiene la preparación espiritual o la purificación espiritual antes de acercarnos a Dios. El hermano viene entrando por la puerta y hay quien le dice al director de culto: hermano, tú que estás entrando ahora mismo, vamos a orar por esto, ora por esto. Y el hermano se para allí mismo y dice: Señor, y empieza a orar ahí. Y yo me pregunto, ¿hay una preparación espiritual para esto? Y yo me pregunto, ¿acepta Dios las oraciones y la adoración de todo aquel que lo hace por imposición o por compromiso o porque no? Yo pregunto si a cualquier cosa se le puede dar a Dios. Cuando yo me ponía a pensar en esta lección, me ponía a pensar en Caín. Y no solamente el hecho de que ofreció cualquier fruto de la tierra a Dios, sino en el hecho de que no lo ofreció quizás adecuadamente. Me pongo a pensar en Moisés cuando ve a zarza ardiendo, que Dios lo llama. ¿Qué es lo primero que le dice? Quita tu calzado de tus pies. Había algo que había que hacer. Lava tu ropa, lava tus vestidos, prepárate. Y aquí vemos a Jacob dándole instrucciones a la familia en el versículo 2. Primero, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Si recuerdan, Raquel había hurtado los ídolos del padre.
los tenía allí. Pero es muy posible que otros de los que estaban allí con él, que eran de otra tierra, estuvieran algunos ídolos también, alguna cosa. Hasta ahora Jacob no lo había estorbado, quizás ni lo sabía. Pero Jacob tenía que cerciorarse en este momento de que al ir a adorar a Jehová, allí en Betel, tenían que estar despojados de cualquier cosa que les estorbara en esta adoración. Jacob prepara a la gente moral y ritualmente. La preparación moral consistió en un renunciamiento a una vida infiel y pecaminosa. Quiten los dioses extraños. Más tarde, este mandato quedaría establecido en los mandamientos de la ley, en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 6, quiten los dioses ajenos, solamente a Jehová tenemos que adorar, ¿ok? Lo otro viene como lealtad suprema a Dios, fue siempre el primer requisito de relación con Dios, y siempre fue también la tentación más grande del hombre, tener otros dioses, el adulterio espiritual, ¿verdad? La preparación ritual consiste en purificarse y cambiarse los vestidos. Dice, mudaos, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Era costumbre que no se bañaban todos los días. Era costumbre que no se lavaba la ropa todos los días. No se podía, no tenían suficiente como para eso, a un nivel económico establecido allí. Pero cuando se iba a adorar a Jehová de manera especial, había que mudar los vestidos. Había que ponerse la ropa más adecuada. Es más, que a veces incluso consistía en el rasgamiento de las vestiduras y había que cambiárselas después. O sea, había que hacer un cambio en lo interno y había que hacer un cambio en lo externo. A mí me gusta mucho. Hace muchos años que vengo con nuestro querido pastor. Él tiene la costumbre, cuando celebramos la cena, de que la primera oración que él hace es para prepararnos espiritualmente para la cena. Yo no sé si todos los pastores lo hacen igual, ojalá que sea así. El nuestro lo hace así, yo lo veo muy bien. Cuando en 1 Corintios capítulo 11 Pablo habla de la cena, él dice que hay que meditar y hay que prepararse delante de Dios para asegurarnos de que no tomemos la cena en vano. Esto se hace con cualquier acto de adoración a Dios. Cuando usted lo mandan a orar, cuando yo era muchacho no entendía por qué mandaban a orar a un hermano mayor, un hermano diácono, un hermano consagrado, y mandaban a orar, y yo veía que a veces se pasaban hasta 5 segundos, 6 segundos, y no hablaba. Y yo medio que abría los ojos así, un ojo, y yo decía, ¿por qué fulano no empieza a orar? ¿Y por qué la hermana fulana no empieza a orar? Y era que estaban preparándose delante de Dios. Uno se va dando cuenta de estas cosas, ¿verdad? Hermano, ore por favor. Padre nuestro, no se refleja ni en la voz alta, ni en la voz engolada, ni en los ojos en blanco, no sencilla, ni en el lenguaje que se utiliza. Se refleja en la actitud del corazón. Cuando vamos delante de la presencia de Dios, y créanme que el acto de adoración nuestro más continuo, más esencial en este momento, el que más usamos también, es la oración. Cuando estamos delante de la presencia de Dios en su casa, fuera de ella, vamos a adorar a Dios de alguna manera. Tenemos que estar preparados para hacerlo. Dios nos manda esto, hay que tener una purificación espiritual, ¿ok? Cuando los sacerdotes iban a ministrar ahí en el templo, tenían que hacer un rito de purificación y lavarse y ponerse vestiduras nuevas y limpias, aunque después se las mancharan de sangre, pero tenían que ponerse las vestiduras adecuadas, hay que prepararse. Se recuerden lo que le pasó a Usa, cuando llevaban en el carro el arca por primera vez, allí en el 2 de Samuel, cuando David trata de trasladar el arca a Jerusalén la primera vez y no puede, porque Dios quebranta a Usa, porque miró, no había preparación. Entonces la segunda vez David toma más conciencia, prepara a los levitas, a los sacerdotes, ofrece sacrificio, se prepara de otra manera y Dios es propicio a este traslado y el arca llega entonces a Jerusalén. O sea que Dios no acepta cualquier adoración. Dios acepta una adoración sincera, realmente de corazón, donde nosotros venimos delante de su presencia como Dios y soberano de todas las cosas, con una preparación espiritual. Y dice el versículo 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. ¿Y por qué no los destruyó? Yo no lo sé, pero los escondió allí en un lugar donde él no pensaba volver. Y dice que salieron, y oigan esto, el versículo 5, perdón. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Vieron que salieron y pensaron que quizás se estaban yendo de huida,
para no enfrentar la ira de ellos por lo que habían hecho. No sé lo que pensaron, pero lo cierto es que dice que el terror de Jehová, no me puedo imaginar de qué manera Dios se valió para infundir terror en las mentes y en los corazones de esta gente cuando Jacob estaba en inferior posición. Jacob no tenía una posición física ni material adecuada para enfrentarlo de una forma bélica. O sea, él no podía, no tenía la forma de defenderse. Sin embargo, Dios lo protegió. Y vuelvo al versículo que he estado mencionando desde hace 2 domingos atrás: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y lo repito porque en cada lección estamos viendo algo de esto. Por ejemplo, cuando Labán se iba a enfrentar a Jacob, cuando Esaú venía al encuentro de Jacob, ahora lo vemos otra vez. Y en la vida de Jacob esto fue una constante, aunque el versículo viene después. Pero lo cierto es que Dios se encarga de protegernos, de cuidarnos y de defendernos, como citando al Salmo 46:1. Dios es, ¿qué cosa? Nuestro amparo y fortaleza. Y dice que llegaron allí en el versículo 6, ¿verdad? Él y todo el pueblo que estaba con él, dice él y todo el pueblo, a Adi Luz, tierra de Canaán, que es Betel. El lugar Betel se lo había puesto él, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, el Dios de Betel, el Dios de su casa, de su propia casa de Dios, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y allí entonces adora Jacob a Dios, pero lo adora de una forma que a Jehová le agradó. Aquella primera vez no tenía más que una redoma de aceite y la derramó sobre aquella piedra, y Dios lo aceptó porque era lo que tenía. Pero ahora que tenía más recursos, aceptó su sacrificio y aceptó su adoración, porque Jacob se preparó espiritualmente, se purificó y purificó a su casa, a su familia, a sus criados y a todo lo que tenía para enfrentar la adoración a Dios. No fue poco lo que consideró Jacob. Él consideraba que Dios merecía toda esta adoración de su parte. Y entonces, ¿qué pasa? En la segunda parte de la lección, versículos 10 al 13 del propio capítulo 35, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y algunos dirán: bueno, pero ya eso lo habíamos visto anteriormente. Eso lo habíamos visto de parte de aquel ángel que luchó con él, que tenía autoridad para decírselo. Pero era como algo que había quedado como una promesa. Él siguió llamándose Jacob hasta este momento que Dios mismo se le aparece y le dice: yo confirmo ahora que tu nombre va a ser Israel. Israel, el pueblo, o el que iba a ser entonces el pueblo de Dios. También le dijo: yo soy el Dios omnipotente, el Dios omnipotente, el Shaddai, el Dios que crea, el Dios que sana, el Dios que ayuda, el Dios que guía, el Dios que tiene en cuenta y en su mano están todas las cosas, el Dios de todo, el Dios de todos nosotros, aunque muchos no lo quieran reconocer. Yo soy el Dios omnipotente, el que todo lo puede, y le da una instrucción y le dice: crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Ya Abraham le había declarado que su descendencia iba a ser grande, pero a Jacob le está diciendo que iba a ser una nación. Y no es lo mismo decirte que tú vas a tener una descendencia próspera, que ya es suficiente bendición, es la verdad, a decirte que vas a nacer una nación de ti. Ese es otro estado de bendición. Vas a ser padre de una nación. Qué bueno, su nombre es Israel, y por este nombre hoy en día, siglo XXI, se conoce este territorio que ya es declarado como una nación desde mediados del siglo XX. Él fue el fundador de la nación, aunque se le conoce a Abraham, que se le había dado la promesa, pero el nombre se le puso a él, y Dios se lo está ratificando aquí. Reyes saldrán de tus lomos. Le estaba dando ya a Dios una profecía, como si fuera como una promesa, ¿verdad? La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Ya no le está diciendo si me sirves, ya no le está diciendo si me obedeces, porque ya Jacob le había hecho el pacto de servirle y de obedecerle. Ya el servicio y la obediencia de Jacob eran garantizadas porque Dios lo había visto. Y quiero que ustedes sepan, hermanos míos, que cuando Dios mira nuestros corazones, ya Él sabe, cuando te va a hacer la promesa, si tú eres fiel o no eres fiel. Y ya Él sabía que Jacob le iba a ser fiel, porque ya Jacob había escogido el camino de la fidelidad a Dios. Y qué bueno que Dios le está ratificando
esta promesa y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado. Y entonces, bueno, Jacob erige una señal, hace un altar de piedra, una señal ahí, derrama libación, echa aceite y llamó el nombre de aquel lugar donde había hablado con él. Dice que le llamó el lugar Betel, casa de Dios. No hay nombre más indicado, no hay nombre más apropiado que el lugar donde Dios habita. Entendió que Dios había hablado con él en aquel lugar y para él esta era la casa de Dios, aunque Dios no habita en casas hechas de manos humanas, como él mismo lo declaró, pero lo cierto es que para Jacob Dios estaba habitando allí con él. Qué bueno es saber que habitamos con Dios. Qué bueno saber que Dios habita con nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91:1, y eso es una promesa de protección de parte de él. Jacob se sentía bendecido por Dios, Jacob se sentía guiado por Dios, pero Jacob se sentía protegido por Dios. Y qué bueno es que podamos sentirnos protegidos por Dios y que hagamos las cosas y vivamos nuestra vida de tal manera que sepamos que las cosas que estamos haciendo, que los dichos que estamos diciendo, que los pensamientos de nuestra mente están de acuerdo con la voluntad de Dios. Qué bueno es poder saber que Dios mira con buenos ojos aquello que hacemos y que está pronto a defendernos y está pronto a prosperarnos. No hablo de prosperidad material necesariamente, de está pronto a bendecirnos a nosotros y a los nuestros, porque nosotros estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Qué bueno. Jesucristo, estando en este mundo, se sintió de esta manera y recuerden que dijo: mi Padre me ama porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Qué bueno poder agradar a Dios, y esa debe ser una oración constante en nuestras familias, en nuestras vidas cada día. Señor, ayúdame a agradarte. Y esto es lo que procuraba Jacob. La nota triste, y aunque hablamos del capítulo 36, solamente vamos a quedarnos en el 35, se encuentra de los versículos 16 al 18, 3 versículos. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Tiempo después, partieron Efrata. ¿Recuerdan algo? La profecía de Miqueas 5:2. ¿Recuerdan la ciudad, la aldea, el lugar que se relacionaba con Efrata? Belén, Efrata. Y tú, Belén, Efrata, ¿verdad? Y dice que cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Jacob tenía 11 hijos en este momento, pero tenía que tener 12 hijos. ¿Por qué tenían que ser 12? El número 12, la implicación de cosa completa, ¿verdad? De parte de Dios. No se iba a quedar con 11. Pero este último nació mucho después que los demás y provocó, y fue el segundo de Raquel. Por cierto, Raquel nada más había tenido a José en tierra de Harán cuando Dios se acordó de ella. Recuerden que era estéril y a este lo dio con mucho trabajo, tanto trabajo que quedó allí. Murió Raquel, pero el hijo lo tuvo. La partera le dijo: no temas, que también tendrás este hijo. Y a mí me daba cierta gracia porque decía: no temas, porque le dice: no temas porque todo va a salir bien. No temas porque todo va a salir bien. ¿Qué piensa usted? Bueno, está bien, me voy a quedar bien yo. Pero el no temas era porque el niño iba a nacer, pero ella no iba a tener esa situación, ella iba a morir. O sea, que el no temas, el niño va a nacer bien. Y yo sé que para una madre lo más esencial son los hijos, pero hubiera sido una cosa buena que Raquel también hubiera quedado viva, pero por alguna razón Dios lo determinó de esa manera. Y nace este niño que ella le pone Benoni, hijo de mi angustia, o el hijo que me dio este problema final. Y inmediatamente su padre le cambia el nombre y le pone Benjamín, que es hijo de mi mano derecha. Y llegó a ser el hijo amado de Jacob, y esto lo vamos a ver más adelante en las situaciones que vienen después. ¿Okay? Como Jacob llegó a amar a aquel hijo de una manera especial, porque era el hijo de su vejez, aparte del hijo de su esposa amada, el último que había dado, que había muerto, dándolo a luz. Y bueno, todas estas cosas pasaron así. Y dice el versículo, ¿cuál es el 18? Y aconteció que al salirse el alma lo llamó Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. El parto fue asistido por una partera que animó a Raquel, que iba a tener también ese hijo, pero dice que le costó mucho, le costó su vida. Dice que le puso Benoni. La experiencia de Raquel era lo que significaba aquel nombre, ¿verdad? Hijo de mi aflicción. Pero su padre se lo cambia por el de Benjamín, hijo de mi mano derecha. Quizás para que el muchacho no sintiera trauma después, no sé, pero la experiencia que él iba a tener
era una experiencia positiva con aquel muchacho. Él dijo, bueno, no quiero que se llame así, quiero que se llame de esta otra manera. El nacimiento de Benjamín es importante porque con él eran 12 los hijos varones y se cumple el número total, ¿ok? Se cumple la promesa, se cumple todo el plan de Dios y tuvo este número cerrado, el número 12 de hijos que fueron después las 12 tribus de Israel. Aplicaciones, nuestra actitud en la adoración. Jacob, su familia y acompañantes se acercaron a Betel para adorar a Dios bien preparados. Esa es la primera vez que vemos una preparación de adoración conjunta. Se acercaron con mucha reverencia y cuidado. Acérquese a Dios, hermano mío, con reverencia. Reconocieron que Dios es santo y que uno no puede acercarse a Él de la manera que uno desea, sino acorde con lo que Dios es. Debemos tener más en cuenta la santidad de Dios cuando le adoramos y guardar más reverencia. Se habla en el templo cuando debemos estar adorando, no se atiende, se mueven las sillas, tenga cuidado, hermano, cuando esté en la presencia de Dios, con reverencia siempre. La dirección continua de Dios es la otra aplicación que queremos señalar aquí. En momentos de grandes decisiones, Dios le aparece a Jacob y le indica exactamente lo que tiene que hacer y además le ratifica, no rectifica, sino ratifica sus promesas. Jacob y todos los patriarcas andaban por fe. No siempre sabían qué paso o decisión tomar, pero Dios se ocupaba de ellos. Siempre que Dios consideraba su dirección necesaria, aparecía en forma especial y con indicaciones claras, y fue así siempre en la vida de Jacob. Ojalá que sea siempre así también en nuestras vidas. La clase siguiente se va a llamar José vendido y llevado a Egipto, y esto es una parte que conocemos un poco más, basado en Génesis capítulo 37 y 38, y para que lo tengan de tarea, el texto de hoy, básico, el texto áureo, está en Génesis 35:3. ¿Ok? 35:3. Que Dios les bendiga, nos vemos el domingo que viene a esta misma hora y por favor no cambien la sintonía para que puedan disfrutar y participar del mensaje que va a dar nuestro pastor. Que Dios les bendiga.